vamos a hablar, porque hablamos de economía y pues, uno de los sectores llamados a convertirse en una locomotora económica del país es el sector minero. Tenemos a su expresidente de la Cámara Minera de Panamá y un pues, asesor de esta junta directiva, el ingeniero Sorel Morales. Como siempre, un placer tenerte, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá. Sorel, buenos días. Buenos días, Fernando. Mucho gusto, como siempre, estar aquí contigo y con tu gran audiencia en este noticiero de la mañana. Sí, eso es lo que ha venido sucediendo. El sector minero se ha constituido como uno de los pilares económicos del país y además de eso, una de las fuentes más importantes para la reactivación, porque es una gran fuente de divisas en el caso de las exportaciones, que ya estamos llegando a niveles récord de las exportaciones en este año. Es probable que las exportaciones lleguen a niveles de cerca de los 3.000 millones de dólares, catapultando las exportaciones de Panamá a niveles, como dije hace un momento, récord y que nunca se habían visto en toda la historia de este país. Pero lo cierto es, pues, hay un ambiente realmente tenso en este proyecto de renegociación con la minera Cobre Panamá y se ha tensado todavía más con esas declaraciones o esa carta de renuncia del señor Marcel Salamín. ¿Cuál es la visión después de esta carta de la Cámara Minera, donde yo creo que hay muchas cosas que se dieron que no son exactas ni son correctas? Bueno, el tema es, déjame decirte que lo mejor que hizo el señor Salamín fue renunciar a la comisión, porque él tenía pienso que un bien severo conflicto de interés. Cuando se negoció el contrato original del proyecto de la mina, en 1997 el señor Salamín hacía parte del gobierno y tenemos entendido nosotros en la Cámara Minera de que él hacía parte precisamente de la comisión negociadora. Sí. Luego el señor Salamín se convierte en el gerente de la empresa Petaquilla Gold, que está amparada o estuvo amparada precisamente bajo el contrato ley, el mismo contrato ley en que está amparado el proyecto de la mina, la mina de cobre en este momento, que es la ley 9. Y ahora, por alguna razón, él vuelve a aparecer nuevamente en la comisión negociadora. Yo creo que hay un severo conflicto de interés. Cuando él fue gerente de Peraquilla Gold, el contrato no le parecía malo. No estoy refiriéndome al hecho de que el contrato sea malo o sea bueno, sino que simplemente, ¿cómo así que en un momento hago parte de la comisión negociadora, luego paso a ser parte de una empresa que está precisamente involucrada en el tema del contrato y al final resulto renegociando el contrato? O sea que a partir de eso nosotros podemos tener una idea del carácter de validez que puede tener esa carta o lo que se dice en esa carta de renuncia. Porque, E indudablemente por el otro lado, todos conocemos, porque incluso yo estuve en varios foros donde el señor Salamín presentó su propuesta, de la que él habla en su carta, y prácticamente esa propuesta es una expropiación. Eso en estos momentos es algo que no es razonable, por el hecho de que estamos ahorita tratando de atraer inversión, pero si nosotros llegamos y le decimos a la empresa, señores, nos vamos a quedar con el Estado se va a quedar con 49% de sus acciones, yo creo que no solamente los inversionistas mineros ni siquiera van a volver a mirar a Panamá, sino cualquier otro inversionista no va a llegar aquí. O sea, eso es algo que solamente se puede esperar de otros países donde hay otro tipo de gobiernos dictatoriales como los que ya conocemos por aquí cercanos. porque por ahí anda un cuadro que habla de los ingresos por minería, por beneficios de minería en diferentes países y hablan de 47, 46, ¿sabes? Eso es real. Bueno, Realmente ese 2% de los ingresos brutos, ¿cuánto representan de ingresos, de los ingresos reales de la empresa? Porque no es lo mismo hablar de un ingreso bruto o de un ingreso neto.
Está totalmente en lo cierto, Fernando. Lo que se está tratando es de engañar a la gente. Es decir, eh, 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 no es lo mismo un ingreso, tener un impuesto sobre los ingresos brutos que tener un impuesto sobre la ganancia. O sea, Sí, es una ya cosa hay un beneficio, diferente. claro, ¿Sí? No es lo mismo 2% de 100 que el 25% de 35, que puede ser la ganancia de las rentas brutas por 100. En correcto. este caso, en este caso lo que están haciendo en estas tablas es simplemente sumando la regalía que se paga en el país más el impuesto sobre la renta y otros impuestos. Y esto no puede ser así. Es decir, por ejemplo, una regalía del 2% o del 5% sobre sobre las ventas brutas. Vamos a poner un ejemplo de 100. Mis ventas brutas son de 100. La regalía del 2% de esas ventas brutas es 2. Pero yo tengo una ganancia, digamos, de 20 de esos 100 que yo produzco. Entonces, de esa ganancia de 20, 2 sobre 20 ya es un porcentaje mucho mayor. Estamos hablando de mucho, casi que el 20% de 2, o el 10% de 2 sobre 20. Y si a eso se lo sumamos al impuesto sobre la renta, nosotros estamos llegando a los mismos niveles. De hecho, nosotros en la Cámara Minera hemos construido una tabla Sí, donde tratamos de educar a la gente o de informar a la gente de lo que se llama la tasa efectiva de tributación. ¿Cuál es la tasa efectiva de tributación? Tú sumas todos los impuestos que tú pagas, sí, o sea, el impuesto sobre la renta, y sumas la regalía, pero lo sumas en dinero y lo divides sobre la ganancia, y eso es lo que te va a dar la tributación efectiva. Entonces, para eso nosotros tenemos que, en el caso de Panamá, la tasa efectiva de tributación anda por alrededor del 40%. Y en Chile está del 39%, en Perú del 42%, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros no estamos lejos estamos dentro de la media de todos estos países que andan compitiendo de una forma o de otra por conseguir las inversiones, y esto es clave para las inversiones. Entonces, decir que una regalía entre el 2 y el 5%, que es lo que establece lo que legalmente tenemos aquí en Panamá, sí. en el Código Minero, es que solamente se van a crear $5 de 100, eso no es cierto. O sea, eso es una manera de decirle a la gente que está sucediendo algo que en el fondo no está sucediendo. Y que el tema, si nosotros subimos la regalía a 10, 15, 20%, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quebrar la empresa. Sí. ¿Por qué? Porque indudablemente que entonces la estructura financiera no va a aguantar ni siquiera en un periodo donde el precio del cobre está alto, sino que simplemente cuando el precio del cobre baje un poco, ya va a ser imposible operar la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las 39.000 empleos directos que esto está generando? La Por pregunta ejemplo. es, ¿esta negociación servirá para regular los otros proyectos mineros, tanto en Cañazas como el de Cerro Quema? ¿Y qué pasa con esa mina de Remanse? ¿Y realmente el proyecto va andando? ¿Ya se entregó? ¿Qué va a pasar con este proyecto en el área de Calore? El de Remanse, ¿me estás hablando de Remanse o el de la antigua Santa Estamos Rosa? hablando primero de la antigua mina esta que estuvo en investigación en el año 2011, en 2011, ¿sí? Pues es Petaquilla Gómez. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener claro en esta negociación que se debe estar iniciando, porque no ha iniciado, hasta Sí, donde nosotros sabemos acá en la Cámara Minera, la negociación no ha iniciado. Lo que ha sucedido hasta ahora es que el gobierno ha estado preparando a sus negociadores y unificando sus criterios al respecto de lo que es la minería, cuál es la estructura financiera de un proyecto minero, etcétera, etcétera. O sea, lo básico que hay que saber para poder entrar a negociar una cosa de esta. Y eso me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno. Uno. Por el otro lado, aquí se está hablando del contrato entre el Estado y una empresa. Y
nosotros sabemos, es decir, estamos hablando de un contrato ley, pero también tenemos que recordar de que aquí existe un código minero y Sí, ese código minero se aplica para todos. Entonces, no quiere decir que ahora tenemos que hacer contratos ley para todas las concesiones mineras, cuando aquí y en cualquier parte del mundo se maneja tal y como se maneja en Panamá, que es a través de contratos administrativos. Pero no podemos decir que ahora, para cada proyecto minero de ahora en adelante, hay que establecer un contrato ley. Definitivamente tenemos que ser muy cuidadosos con esto, por el hecho de, por un lado, mirar el tema de la seguridad jurídica y por el otro lado, mirar el tema económico, pero también mirar el tema de los contratos ley, donde se van generando estos que van generando una cantidad de problemas. Por ejemplo, que ya conocemos lo sucedido con estos contratos ley que se han dado claro. en diversos sectores económicos del país. Lo cierto es que, ¿cuál es su calificación? ¿Hay buen ambiente de negociación? ¿Hay, pues, realmente se va a conseguir un convenio como el que, como dijo el presidente, de ganar-ganar con esta Creo renegociación? que es lo que nosotros siempre hemos insistido y yo creo que sí hay un buen ambiente para la negociación de acuerdo a lo que yo he escuchado. Obviamente hay que recordar que para una negociación como este tipo todo el mundo no puede salir a los cuatro vientos a decir qué es lo que está pensando y qué es lo que va a hacer Sí, hasta que no comiencen las negociaciones y se comience precisamente ese proceso de lograr acuerdos y lograr consensos acerca de todos los puntos que se vayan a analizar. Entonces, yo creo que tanto por un lado, lo que yo he conversado con la empresa, y por el otro lado, con lo que yo he conversado con la gente que representa al Estado, hay un muy buen ambiente. Yo creo que hay un entendimiento, sobre todo, de lo que es la estructura, repito nuevamente, la estructura financiera de un proyecto minero, cómo trabaja esto en la economía del proyecto minero. Y entonces, eso genera las bases para una negociación como nosotros hemos dicho desde el principio, desde hace mucho tiempo, que esto tiene que ser ganar-ganar y que además de todo es aquí hay otra cosa muy importante, lo que quiero mencionar, y es el hecho de que en la negociación o renegociación de este contrato, eh, el país tiene mucho por ganar. El mundo va a estar mirando muy atentamente lo que sucede o cuál es el producto de esta negociación y cómo se da esta negociación. Y es una gran oportunidad para demostrar que nosotros somos un país serio donde se puede hacer negocios, donde se puede invertir y donde se van a respetar los derechos y la seguridad jurídica del inversionista. Por lo tanto, va a ser la vitrina que va a decirle a los inversionistas, señores, podemos ir a Panamá, allí podemos hacer un negocio, allí hay reglas claras, hay seguridad jurídica y se van a respetar nuestros derechos. la pregunta sobre el caso de Cerro Quema, pues, ¿qué posibilidad hay de que este proyecto termine funcionando en este quinquenio? Bueno, posibilidades hay todas, hasta Sí, donde yo sé, el contrato o la prórroga del contrato de Cerro Quema está pendiente nada más del refrendo de la Contraloría. Yo creo que ya por lo menos eso es un gran paso. Luego de haber esperado como 7 años porque simplemente se firmara una prórroga, yo pienso que esto es algo que se debe dar lo más pronto posible porque también será una muy buena señal para todos los inversionistas mineros y para todos los inversionistas de todo tipo, donde se está respetando los derechos que tiene esta empresa. O sea, no existe en este momento algo, ¿sí? Alguna razón para que esta prórroga no sea firmada, no sea aprobada o no sea refrendada, y que el estudio de impacto ambiental, por otro lado, que avala la construcción de la mina de Cerro Quema, no se apruebe tampoco, porque técnicamente sabemos que el estudio fue aprobado. Falta nada más la firma de este estudio.
Con eso se va a activar en la península de Azuero una cantidad de esta inversión que va a hacer la empresa para construir la mina y los empleos que esto va a generar. Estamos hablando que en la zona de Tonosí se generarían entre unos 400 a 500 empleos, que para la zona es una Es cifra mucho. muy, muy importante. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Sorel Morales, director ejecutivo de la Cámara Minera de Panamá. Gracias por estar con Con mucho nosotros. gusto, Fernando.